Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día miércoles 30 de agosto del año 2023 y son exactamente las 8 de la noche menos 3 minutos. 8 de la noche menos 3 minutos. Hoy vamos a hablar de lo que es pasar del fracaso al triunfo. Del fracaso al triunfo. La iglesia de Jesucristo tendría que ser conquistadora en todos los ámbitos del vivir humano. La iglesia tendría que ser conquistadora, tomar nuevos territorios, como lo hizo el rey David. Yo admiro mucho al rey David porque él era conquistador. Él nunca perdió una batalla. Él hizo todo lo que tuvo victoria en todo lo que emprendió, y él llegó al éxito total en su vida y logró las cosas más grandes que su corazón deseaba, porque él tuvo fe. Él puso en práctica su fe, la puso en práctica. Él se jugó el todo por su fe. Como cuando derrotó al gigante Goliat, siendo él un jovencito de tamaño muy inferior al gigante Goliat. El gigante Goliat era un hombre experimentado en batalla. Se calcula que él tenía más o menos 3 metros, porque él era de la raza de los gigantes. En aquel tiempo había todavía un remanente de gigantes en la tierra, que precisamente fue el rey David y sus hombres los que la terminaron. El rey David y sus hombres fueron los que acabaron con ese remanente de la raza de gigantes que había todavía sobre la tierra. Este hombre Goliat era un hombre como de unos 3 metros de altura. Y pues se supone que como era un guerrero experimentado, había tenido mucha musculatura, un cuerpo muy fuerte, y tenía unas armas muy grandes, porque él era un hombre grande, tenía armas muy grandes. Y contra él se enfrentó David con una honda y 5 piedras. Ahora, la gente que no es cristiana, que no cree en la Biblia, pensará que esto es una locura, que esto es algo que en realidad nunca pasó. Pero si no hubiera pasado, la Biblia no lo relataría. La Biblia no relata cosas que no son verdad, porque si la historia de David fuera ficticia, no tendría ningún valor. Una historia como esta solo tiene valor, solo nos enseña principios vivenciales, universales, si es una historia real. Entonces solo un tonto pondría en la Biblia una historia como esta si no es verdad. Porque si es verdad tiene un valor, y si no es verdad no tiene ningún valor. Entonces eso en principio tiene que servirle a uno. Ese razonamiento en principio tiene que servirle a uno para saber que esta historia es verdad, porque nos enseña principios universales. ¿Qué principio universal nos enseña la historia del rey David? Que la fe hace que Dios trabaje para nosotros o por nosotros, entendiendo que Dios no es nuestro servidor, sino que nosotros nos ha puesto en un lugar a hacer algo que Él quiere que hagamos. Estamos en el lugar exacto donde Él quiere que estemos, haciendo lo que Él quiere que hagamos. En realidad los siervos somos nosotros, pero Él nos da la fuerza para poder hacerlo. Él nos da la fuerza para poder hacerlo. En este caso de David, él tuvo la fe suficiente para pensar
que podía derrotar al gigante Goliat. Con su onda y con 5 piedras, de las 5 piedras solo usó una, con una fue suficiente para derrotar al gigante Goliat. Una sola piedra. Él tomó del arroyo 5 piedras. Para la gente que no conoce esta historia, la pueden leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. El hecho es de que el tener fe hace que el poder de Dios funcione en nosotros. Ese es el punto al que yo quería llegar, por lo cual les hablé del rey David. La fe hace que el poder de Dios funcione en nosotros, para que logremos aquello que estamos tratando de alcanzar. Entonces mi vida es una vida de fe. Yo estoy tratando de lograr lo imposible desde hace mucho tiempo, porque he tenido fe y que puedo lograr lo que estoy tratando de lograr. Dios me ha ayudado y me ha dado su poder para poder lograrlo. No lo he logrado todavía, pero sé que lo voy a lograr porque Dios me ha guiado y me ha ayudado. En el punto que estoy tratando de demostrar los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. No solamente hablar de ellos, porque yo los conozco y he hablado de ellos, los he compartido en mis videos, pero más importante que hablar de ellos es demostrarlos. Y lo difícil siempre es demostrar algo en la realidad, en la práctica, porque qué fácil es hablar de las cosas, qué fácil es hablar de las cosas, qué fácil es hablar, abrir la boca y decir cualquier cosa. Digamos, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, hablamos de un Dios que jamás hemos visto. Hablamos de la salvación del alma, un alma que nunca hemos visto. Hablamos de la vida eterna, una vida eterna que nunca hemos visto. Hablamos de un Salvador Jesucristo que jamás hemos visto y jamás lo hemos oído que nos hable con nuestros oídos. Entonces hablamos cosas extraordinarias, imposibles de creer, insólitas. Yo nunca he visto a Dios, nunca he visto a Jesús, nunca lo he visto, nunca he hablado con Él personalmente. ¿Cómo es posible que tanta gente en el mundo hable las mismas cosas, que me refiero a todos los cristianos, que es la iglesia de Jesucristo, diseminada en todo el mundo, habla las mismas cosas y cree las mismas cosas? ¿Por qué? Porque somos tontos, porque estamos buscando una fantasía que nos haga salir de nuestra realidad amarga. Vivimos en pobreza, en miseria, enfermos. Tenemos que vivir, sufrir la miseria de estar en este mundo, de estar en este cuerpo que se pudre. Este cuerpo en el que estamos se pudre, poco a poco, se desgasta. Estamos buscando una fantasía que nos haga sentir mejor, es como una droga, que nos haga sentir mejor para sobrellevar la vida. Eso es nuestra religión. Por eso creemos lo que creemos. No es así. En primer lugar, el cristianismo no es una religión. Si el cristianismo fuera una religión, yo no sería cristiano porque a mí no me gusta la religión. El cristianismo habla las verdades de la existencia, verdades universales que son, leyes naturales, como la ley de las leyes que rigen el universo, las corrientes marinas, la ley del viento, la ley de la gravedad. Son leyes naturales, no tienen que ver con la religión. Entonces la Biblia nos habla de todas las leyes naturales, aun con la ley, nos habla también de leyes naturales espirituales. Por ejemplo, la Biblia dice que si das 1/10 parte de todos tus ingresos a Dios, en ofrendas a Dios, Él te va a dar protección. Esta es una ley natural. ¿Por qué? Porque si lo haces, vas a ver un resultado en tu vida. La Biblia dice que si compartís tu dinero con las personas necesitadas,
no vas a ser pobre, nunca vas a ser pobre. Y nos habla también de la multiplicación de tu dinero cuando lo compartís con personas necesitadas. Eso es una ley natural, porque si haces lo que Dios te está diciendo, entonces vas a ver un resultado natural. De forma natural, cosas van a pasar en tu vida. Esas son leyes naturales. La Biblia no es una religión. La Biblia es la compilación. O sea, la Biblia no da pauta para que se use para crear una religión con ella. Pero sí se han creado religiones con ella. Pero no tiene que ser la diferencia en una religión y la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios, la Biblia es la compilación de las leyes naturales que Dios estableció en su creación, porque digamos todo lo que es creado, todo lo que existe ha sido creado por Dios, y Él le puso leyes para que rigieran un orden en el universo, especialmente en el planeta Tierra, que es donde habita el ser humano. Entonces el hecho es de que la fe, el creer en la palabra de Dios. Cuando yo digo fe, digo yo, la palabra fe es importante. El creer algo que uno no puede ver es importante cuando nos referimos a la palabra de Dios. Es importante, trascendental, cuando nos referimos a creer en la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Entonces, les voy a leer este versículo para que nos demos cuenta de la importancia de la fe. Porque la fe es la que hizo que David venciera al gigante Goliat. Después de que David venció al gigante Goliat, delante de los ejércitos de los filisteos y de los israelitas, delante de los reyes, delante de los príncipes, delante de la gente más importante de Israel y de Filistea, David se hizo de un nombre. Su nombre se volvió importante en la sociedad israelita de aquel entonces. Y con el tiempo Dios lo tomó para que fuera rey de Israel y se convirtió en un hombre más importante todavía y mucho más rico. David fue un hombre extremadamente rico porque fue un hombre victorioso. Su fe lo llevó a la victoria, de victoria personal, con respecto a lograr todos sus objetivos y lograr de la vida todo lo que él deseaba. Entonces, por eso es importante la fe, porque es el instrumento que David usó para vencer al gigante Goliat. Cuando David llegó al campo de batalla, digamos, este era un valle, bajó al valle para encontrarse con el gigante Goliat, para desafiarlo. Por un lado, arriba en un monte estaban el ejército de Israel. En medio estaba el valle, y por otro monte, en la otra ribera, estaba el ejército de los filisteos. Era como un estadio, como un teatro, digamos, que todo se podía ver ahí. Y el rey David, en todo caso en ese momento no era rey, era simplemente un pastor de ovejas. David, ese jovencito David, en ese momento era muy joven, se calcula que tenía unos 16 años, era un jovencito. Baja con su honda de 5 piedras en su morralito y desafía al gigante Goliat. Como les dije, era un hombre de 3 metros, muy fornido, robusto, fuerte, entrenado en la batalla, con sus tremendas armas, su gran espada, su escudo, su lanza. Y también estaba acompañado por su paje de armas. Entonces la fe hizo que David creyera que podía vencerlo con la ayuda de Dios, porque David lo deja muy claro que él estaba desafiando al gigante Goliat con la ayuda de Dios, porque el gigante Goliat se había atrevido a insultar, a blasfemar en contra de el ejército de Israel. Entonces David le dijo: ¿cómo te atreves tú a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Porque él consideraba que el ejército de Israel e Israel eran el pueblo de Dios, y así era de verdad, porque eran pueblo de Dios porque Dios les había dado su palabra, y ellos pues hasta cierto punto la habían guardado, porque
Se sabe que Israel pues muchas veces defraudó a Dios y lo traicionó con dioses ajenos, pero en aquel momento, en el tiempo de David, Israel estaba básicamente regido por las leyes de Dios que Dios dio por medio de Moisés. Entonces David consideraba que el ejército de Israel eran el pueblo de Dios y así era de verdad. Entonces le reclamó al gigante cómo se atrevía a él a insultar y a blasfemar en contra del ejército del Dios viviente, de los ejércitos del Dios viviente. Entonces él fue a desafiarlo y dijo: te voy a vencer porque tú te atreviste a insultar a los ejércitos del Dios viviente. Vas a tener que pagar un precio por eso. Yo te voy a matar el día de hoy, voy a arrancar tu cabeza y tu carne va a ser comida por las bestias de la tierra y por las aves del cielo. Y todo eso lo dijo profetizando en el nombre de Dios. Era Dios mismo hablando a través de él, porque él se prestó para eso. Por la fe, porque él tuvo fe. Sin fe no se logra nada. Podemos pasar del fracaso que es nuestra vida al éxito. Éxito total, como fue en la vida del rey David. Por la fe. Vamos a leer un pasaje aquí de Marcos, que habla acerca de la fe. Vamos a leer un poco de contexto para que podamos entenderlo. Y pasando por la mañana, esto es Marcos 11 del 20 al 26. Fíjense pues, aquí se trata de un pasaje que habla de la fe. Lo importante de la fe, lo que podemos hacer con la fe, si la tenemos. Estamos dispuestos a tenerla, porque tener fe es decisión de uno. El pasaje se llama: la higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, lo que pasa es que cuando el Señor Jesucristo venía con sus discípulos entrando a Israel, tenía hambre, vio una higuera, fue a ver si tenía fruto y no tenía, y como no tenía fruto la maldijo. No darás fruto jamás, le dijo. Le dijo que no, jamás tendría fruto y que se iba a secar. A la mañana siguiente, cuando salen de Jerusalén, miran que y milagrosamente la higuera se secó en una noche, lo cual era milagroso. Entonces es lo que vamos a leer ahorita. Cuando ellos salen de Israel, de Jerusalén. Jesús sale de Jerusalén con sus discípulos y miran que la higuera se secó. Y vamos a ver qué es lo que les dice además en ese momento. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, fíjense pues, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Como quien dice, yo maldecí la higuera porque tuve fe de que Dios hablaba por mí y él iba a hacer lo que yo estaba diciendo. Yo tuve fe en Dios y por eso la higuera se secó. Esta es como una explicación que le está dando por qué la higuera se secó. ¿Por qué? Porque yo tuve fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí no hay lugar para la duda. Aquí no hay lugar para titubear. Aquí tiene que estar uno completamente seguro de lo que está diciendo y que de lo que está diciendo se va a llevar a cabo. Simplemente. No hay lugar para la duda aquí. Si uno tiene fe en Dios y quiere que algo suceda, que la montaña que está aquí enfrente de mi casa, aquí a varios kilómetros de mi casa hay un monte. A mí me gustaría que esa montaña que está ahí fuera quitada. Digamos, cuando los predicadores hablan de este pasaje que les acabo de leer, nunca lo toman literal. Nunca lo toman literal. Porque les parece imposible a ellos que una montaña se quite solo porque yo lo estoy diciendo. Pero aquí lo que dice es que si tuviera yo fe, sí sucedería. Es lo que está diciendo aquí. Pues las personas que yo he escuchado que predican hablan sobre este pasaje,
siempre lo espiritualizan. Porque dicen, mire hermanos, no crea que usted aquí está hablando literalmente, que usted por su fe puede quitar las montañas, sino que esto se refiere a las montañas de sus problemas. Los problemas que usted tiene para usted son montañas, son obstáculos que usted puede quitar por la fe, puede vencerlos por la fe. Bueno, está bien. Por supuesto que sí es válido decir eso. Porque también la fe nos sirve para resolver nuestros problemas también. La fe en Dios, la fe en su palabra. Pero si a mí se me ronca la gana con que la montaña que está aquí a 3 kilómetros de mi casa sea quitada, si yo tengo la fe suficiente, la montaña será quitada, punto. Ese es el punto. Que la fe lo logra todo. Es lo que quiere enseñarnos este pasaje, que con la fe se logra cualquier cosa. Por eso quise leerles este pasaje que es contundente con respecto a la fe. Es contundente con respecto de pedir. Con respecto a que si yo pido algo y lo creo que va a suceder, pues va a suceder, sea lo que sea. Pero no tiene que haber ninguna duda en mi corazón. Tengo que estar seguro de que lo que estoy pidiendo, lo que estoy diciendo, va a pasar, va a suceder. Ese es el punto. Ese es el punto. Es lo que dice aquí. Y me rehúso a creer otra cosa. Me rehúso a creer que esto no se puede tomar literal. Yo lo he tomado literal. Entonces aquí lo voy a repetir. Dice, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, dice todo, la palabra todo incluye todo, no deja nada fuera. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Acordemos que esto lo dice él en el contexto de la higuera que se había secado. Viene él por la noche entrando a Jerusalén, siente hambre, va a buscar fruto en la higuera, porque me imagino que era tiempo de fruto, que la higuera diera frutos. Por eso fue a buscar fruto de la higuera. La vio ahí, vio la higuera, mira, hay una higuera, voy a ver si hay frutos. Dijo él, no encontró ningún fruto, pero para que darles esta enseñanza a sus discípulos, maldijo la higuera, sabiendo lo que iba a pasar, y sabiendo lo que les iba a enseñar a sus discípulos. Maldijo la higuera. Como no tienes fruto, es tiempo de fruto. Si no tienes fruto, yo te maldigo para que te seques. Y entonces la higuera se secó de un día para otro, porque en la mañana siguiente, cuando Jesús sale de Jerusalén con sus discípulos, la higuera ya está seca, lo cual fue algo milagroso, porque no era normal que se secara tan rápido. El hecho es de que esta enseñanza que él está dando a sus discípulos la dio después de haber hecho un milagro, de haberles demostrado físicamente que lo que él estaba diciendo era literal, que se pueden hacer milagros con lo que uno dice. Si uno tiene fe en la palabra de Dios y uno realmente tiene una fe total y no tiene ninguna duda de que lo que está diciendo se va a cumplir. Entonces, en este punto quiero yo darles mi testimonio, porque con base a este versículo que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, cuando yo tenía 18 años, y lo he dicho esto antes, pero es verdad, una noche cuando yo tenía 18 años, entre el julio y agosto del año 1981, yo estaba meditando en ese pasaje que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Os vendrá. Creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa noche yo dije, una noche que estaba solo yo en mi cuarto, aburrido. A veces hay veces que uno no quiere saber nada de televisión, de escuchar música, simplemente uno está aburrido. A veces será porque Dios en realidad quiere enseñarle algo a uno, porque esa noche se convirtió en algo importante en mi vida, porque esa noche yo decidí creerle a Dios. Yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que este pasaje esté ahí y la gente no haga nada con él? Porque ese pasaje está ahí
Dice que le puedo pedir a Dios cualquier cosa, que si creo que lo voy a recibir, me vendrá. Yo me puse a pensar, bueno, con mi familia vivimos en una casa sencilla, de madera, pobre, una casa pobre, sencilla. Somos básicamente pobres, decía yo. Así era. Nuestra casa era sencilla, de madera, pobre, una casa sencilla, pobre. Yo dije, no, yo quisiera que... Yo le doy dinero a Dios para que podamos construir una casa más bonita, y yo quiero vivir en una casa más bonita. Yo no quiero ser pobre porque habría de querer ser pobre. Ahora, si aquí dice que puede pedirle cualquier cosa a Dios, y no entiendo por qué la gente no lo hace. Dije yo en aquel momento, yo no entiendo por qué la gente... Está ese pasaje ahí. Yo crecí en un hogar cristiano, mi papá era pastor, toda la vida me he relacionado con gente cristiana, en la iglesia, siempre he sido persona de iglesia, me he relacionado solo con cristianos. Yo decía, ¿por qué ese pasaje está ahí y nadie lo usa? Nadie, miro yo, que le pida cosas grandes a Dios y que tenga cosas grandes. O que haga cosas grandes con esto, porque aquí con ese pasaje yo miro que se puede lograr cualquier cosa, dije yo. Yo dije, lo voy a poner a prueba. Entonces dije, mira, Señor, yo entiendo que tú me puedes dar cualquier cosa si yo tengo fe. Y si creo que tú me lo vas a dar, tú me lo vas a dar. Mira, Señor, quiero pedirte 1,000,000 de quetzales. Te pido 1,000,000 de quetzales porque yo quiero que construyamos con mi familia, con mi familia, una casa más bonita. Yo quiero ver una casa más bonita, bien hecha, bien construida. Una casa bonita. Te pido 1,000,000 de quetzales. Bueno, sí, así fue la cosa entonces. Simplemente yo tuve fe. Dije, ¿por qué no? Dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a pedir? Pasó la noche. Pasó el año. Y pasaron 20 años. Y no pasó nada con respecto a ese 1,000,000 de quetzales. Pero no dejé de creerlo, que lo iba a recibir. Porque si dejaba de creer que lo iba a recibir, no lo iba a recibir. Porque la condición para recibirlo era creer que lo iba a recibir. La condición para recibirlo era creer que lo iba a recibir. Entonces, si dejaba de creerlo, no lo iba a recibir. Pasaron 20 años y nunca dejé de creer que iba a recibirlo, porque yo sabía que si dejaba de creerlo, nunca lo iba a recibir. Entonces llegó el año 2001, un año antes habían muerto mis papás, y en el año 2020 murió mi mamá, perdón, en el año 2000 murió mi mamá, y Dios me dio un año de luto en que no trabajó conmigo. Y un año después empezó a trabajar conmigo. Empezó a mostrarme qué tenía que hacer yo para tomar ese dinero. Porque digamos, cuando después de que pasó un año de luto de mi mamá, Dios me puso en mi corazón volver a recordarle esa petición que yo le había hecho 20 años antes. Mira, Señor, yo te pedí hace 20 años, te pido 1,000,000 de quetzales. Pero no lo recibió todavía. Yo creo que lo va a recibir. Pues lo que tu palabra dice, que si yo creo que lo va a recibir, pero no lo ha recibido todavía. Te pido que me lo des. Porque ahora que mis papás murieron, yo soy libre porque yo tenía que cuidarlos a ellos, los estuve cuidando, estuve con ellos a la par de ellos para apoyarlos y cuidarlos hasta que murieran. Y murieron, pues entonces yo, Señor, ahora quiero viajar, conocer el mundo, no tengo otra cosa que hacer. Dame ese 1,000,000 de quetzales. Entonces fue ahí cuando el Señor empezó a trabajar conmigo, enseñándome de los principios bíblicos que me podían generar riqueza, que generan riquezas. Los principios que generan riquezas. Principios bíblicos que generan riquezas. Antes de seguir hablando, quiero leerles un pasaje que está aquí a la par del que les leí. En Marcos 10 dice, porque me gustó, lo voy a leer. Dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esa es una frase que dice aquí. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces yo creía eso realmente, que todo era posible para Dios. Por eso le pedí 1,000,000 de quetzales. Hubiera podido pedirle 10 o 20 o 100 millones de quetzales, pero tal vez mi fe en ese momento daba solo para pedir 1,000,000 de quetzales. Ese es el tamaño de mi fe en ese momento.
O solo estaba pensando yo en que pues, tuviéramos una casa nueva, bonita. Por eso no se me ocurrió pedirle más. Pero yo realmente creía que todas las cosas eran posibles para Dios y que años después me enamoré de un pasaje, de un versículo de la Biblia que se convirtió en mi versículo favorito de toda la Biblia, que es el pasaje de versículo de Jeremías 32:27, que dice así: He aquí que yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Este pasaje nos deja claro que no solamente todas las cosas son posibles para Dios, sino que todas las cosas son fáciles para Dios. Que dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, esto lo dice queriendo dar a entender de que no hay nada difícil para Él, que para Él todo es fácil. Todo es fácil para Dios porque para que una cosa pase, Él solo tiene que decirlo. Y cuando tenemos fe, tan fácil es para Dios simplemente decir las cosas. Bueno, que Eduardo reciba ese millón de quetzales que me está pidiendo. Yo concedo que lo reciba. Solo lo dice y las cosas pasan. Pero yo tenía que aprender a ofrendar, porque Dios demanda ofrendas en su palabra y no se recibe nada de Dios a menos de que uno cumpla con su palabra. Entonces fue cuando el Señor me empezó a enseñar a ofrendar. Entonces yo llegué a un punto de ofrendar 5 ofrendas. Llega un punto de dar ayuda al prójimo. Pero las ofrendas nos dan muchas bendiciones, como protección, como prosperidad, como espiritualidad, como entendimiento para comprender su palabra, como una espiritualidad tan creciente que uno llega al punto de escuchar la voz de Dios directamente. Escuchar la voz de Dios en su espíritu, no digamos, no físicamente, pero sí en su espíritu. Entonces, las ofrendas nos traen muchas bendiciones, pero lo que es la ayuda al prójimo nos trae la multiplicación de nuestro dinero. La ayuda al prójimo genera la multiplicación del dinero. Entonces estamos hablando de pasar del fracaso al triunfo. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer como el rey David, pasar del fracaso al triunfo. Yo quiero leerles cómo murió el rey David, porque es interesante. David logró todo lo que se podía lograr en una vida exitosa. El rey David murió de la siguiente forma, fíjense pues. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez, o sea que tuvo una vida larga, lleno de días. O sea, una vida larga, lleno de días, una vida larga con salud, porque Dios cuando te da una vida larga, te la da con salud. Si no, ¿para qué te la va a dar? Se va a permitir que estés enfermo y con achaques. No. Dios por bendecirte te da una vida larga, te da salud también. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Lleno de días, de riquezas y de gloria. Esto se parece mucho a un pasaje de Proverbios que dice que la recompensa de la humildad, porque David tuvo la recompensa de ser humilde delante de Dios, porque David siempre tuvo un corazón recto y humilde delante de Dios. Las recompensas de la humildad, según la Biblia, porque mucha gente asocia la humildad con la pobreza. Es que Dios quiere que seamos humildes, dicen muchos predicadores, cristianos evangélicos, y muchos en la Iglesia Católica se predica eso también, de que para ser humildes tenemos que ser pobres. Asocian la humildad con la pobreza, pero la humildad no tiene nada que ver con la pobreza, es todo lo contrario. Según la Biblia, la humildad hay que asociarla con la riqueza. Fíjense pues que dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cuando habla de humildad y temor de Jehová, está hablando de la persona que obedece la palabra de Dios.
El que obedece a la palabra de Dios es humilde delante de Dios. El que obedece a la palabra de Dios tiene temor de Jehová. Tener temor de Jehová es observar sus mandamientos. Aquí cuando dice riquezas se refiere a riquezas materiales, porque mucha gente, es que hay una corriente teológica en la iglesia evangélica que lo espiritualiza todo, aún lo material, porque aquí cuando habla de riquezas no habla de riquezas espirituales. Así como me dijo un familiar, cuando yo le hablé de este pasaje, me dijo, es que aquí cuando habla de riquezas, habla de riquezas espirituales. O sea, no podía concebir esta persona que hablara de riquezas materiales, pero en la Biblia cuando usa la palabra riquezas, habla de riquezas materiales, porque cuando habla de virtudes espirituales no usa la palabra riquezas. Cuando habla de valores espirituales, conceptos espirituales, que por supuesto son muy valiosos, jamás usa la palabra riquezas. La palabra riquezas habla de cosas materiales. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es el caso de lo que le pasó al rey David, que él por ser humilde delante de Dios, por ser temeroso a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Pues el punto es que, yo, como el rey David lo hizo, y siendo un humilde o sencillo, pastor de ovejas, él llegó a ser rey, llegó a ser un hombre muy rico, muy poderoso políticamente y muy poderoso militarmente y muy poderoso también económicamente. Por su fe lo llevó hasta donde él llegó. Entonces el punto conmigo es que estoy tratando de dejar mi fracaso. Porque se puede decir que evidentemente mi vida ha sido un fracaso. En el sentido económico, en el sentido, de honra. Nunca yo he llevado a mis hermanos, a mi familia, a una graduación, a la universidad o a ningún lado. Yo solo me gradué de perito, pero nunca llevé Nunca fui a la graduación, no quise la graduación porque había dejado retrasadas, entonces no quise ir a la graduación. Cuando me gradué de perito, sí saqué el título de perito, pero nunca fui a la graduación. Nunca mis hermanos han sabido de mí ningún éxito, ninguna victoria. Quisiera que eso cambiara de verdad, pero lo más importante para mí es pasar, de una situación de muchas limitaciones económicas, pasar a una situación de tener riquezas económicas para poder vivir mejor y para poder ayudar a otras personas también. Porque si ciertamente las riquezas se quedan cuando uno muere, y cuando, en el momento que estamos viviendo, pues el Señor Jesucristo puede venir por su iglesia en cualquier momento, nos vamos a ir, lo vamos a dejar todo. Yo quiero experimentar lo que es la victoria de mi fe en recibir cantidades grandes de dinero por medio de la aplicación de principios bíblicos. Entonces el hecho es de que en eso he estado trabajando yo durante hace muchos años, poniendo en práctica principios bíblicos, ofrendando en la iglesia, dando ayuda a las personas necesitadas para ver que se multiplica el dinero en mi vida y yo pueda hacerme de cantidades grandes de dinero. Pero ese es otro tema. Cuando yo lo logre se lo voy a contar a ustedes, pero el punto es aquí que solo por medio de la fe podemos llegar a alcanzar nuestros objetivos, lograr cosas grandes en la vida, porque podemos lograr cosas grandes en la vida. El que quiera ser ingeniero, el que quiera ser doctor, el que quiera ser cantante, el que quiera ser un artista, un pintor, un bailarín, un violinista o simplemente un empresario, qué sé yo, lo que uno quiera lograr en la vida lo puede lograr mejor con la fe, porque el punto es de que cuando uno con la fe en la palabra de Dios trata de lograr cosas, uno logra cosas sin perder a Dios. El punto es ese. El punto de usar la fe para lograr nuestra victoria en todos los aspectos de nuestra vida es no perder a Dios, porque cuántas personas exitosas hay, incluso cristianos hay que logran cosas
y dejan de ser cristianos, porque lo lograron en realidad no por la fe en la palabra de Dios, no por la fe en la palabra de Dios, sino por tal vez duro trabajo, por favores, por tal vez incluso por sobornos, no necesariamente por la ayuda de Dios, aunque tal vez Dios los ayudó en ciertos puntos, pero ya no están dispuestos a reconocerlo y se alejan de Dios. Y en muchos casos así hay. El punto de lograr cosas con la fe es llegar a la cima con Dios, llegar juntos con Dios a la cima, habiendo logrado mis objetivos, habiendo logrado riquezas materiales, pero habiendo crecido espiritualmente. Llegar a ser rico, llegar a ser famoso, llegar a ser exitoso en cualquier empresa, cualquier objetivo en mi vida, habiendo crecido en espiritual y convirtiéndome en un gigante espiritual que reconoce a Dios en todos sus caminos y dice, pues lo logré por Dios, por su poder, por la fe que yo tenía. Él la recompensó, me recompensó con esta victoria y lo reconozco a Él como la persona que me trajo a esta victoria, que me dio la victoria como lo hizo el rey David. El rey David dijo, yo vencí al gigante Goliat, porque cuando yo hice girar la onda con la piedra, fue Dios el que dirigió la piedra a la sien del gigante, y mi piedra le pegó en la sien, en la frente, le rompió el cráneo y le tocó el cerebro. Al tocar el cerebro, al penetrar la piedra en el cerebro, el gigante perdió todo control de su cuerpo, cayó de frente. Entonces fue cuando David se acercó, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza, porque el gigante estaba inconsciente. La piedra le había traspasado el cráneo y le tocó el cerebro, entonces él perdió la conciencia. Entonces David siempre reconoció que esa piedra había sido guiada por Dios para pegar exactamente en la sien del gigante. Ese es el punto, que llegamos a la victoria en nuestra vida, en cualquier cosa que nos propongamos, reconociendo que Dios nos ha traído hasta el punto de tener la victoria, que Dios nos llevó a la cima de aquella montaña que queríamos conquistar, de aquella montaña que queríamos escalar, de la cual queríamos llegar a la cima, que Dios nos llevó. Y entonces la idea es usar la fe en la palabra de Dios para caminar cada día con Dios y tener victoria en todo lo que queremos lograr y llegar a la cima reconociéndolo a Él como la persona que nos puso en la cima, reconociendo que Dios nos puso en la cima y que si Él me quiere si Él me quiere bajar de la cima, lo puede hacer. Y si yo dejo de reconocerlo a Él, Él me va a bajar de la cima, me va a bajar de las alturas en las que me puso. Si dejo de reconocerlo a Él, si me aparto de Él, si dejo de caminar con Él, y si sigo caminando con Él, voy a llegar más alto todavía. Voy a buscar un monte que sea más alto, una meta que sea más alta, y la voy a escalar y la voy a lograr, porque con Dios puedo lograr todavía cosas más altas, escalar montañas todavía más altas. Ese es el punto, lograr victoria sin perder tu relación con Dios. De eso es de lo que se trata. De eso es lo que yo quería hablar. Yo no lo he logrado todavía, pero sin duda, sin ninguna duda, lo digo aquí, que quede grabado, sin ninguna duda, yo voy a lograr mis objetivos, de lograr multiplicar el dinero en grandes cantidades para la honra y la gloria de Dios. Lo voy a lograr, lo declaro aquí. Quiero que quede constancia en este video de que lo voy a lograr. Pero el punto es de que usted tiene que tener sus propias luchas, sus propias batallas y sus propias victorias. Mi recomendación es: llénese de la palabra de Dios, porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios, la leemos intensivamente, oramos intensivamente, Dios nos llena, y es cuando tenemos fe. Nuestra fe crece a medida que conocemos más la palabra de Dios, nos acercamos más a Dios. Si usted se llena de Dios, se llena de fe, usa su fe, la pone en práctica, pídele a Dios lograr llegar a alcanzar sus metas.
Con la ayuda de Dios, usted lo va a lograr. No renuncie a su fe. Que Dios lo bendiga.